Pues nada, ante todo, Luis Taera, muchas gracias por compartir un sábado por la mañana con nosotros aquí en la redacción de Ecos de Sota, aprovechando que viene a dar una charla con solidarios de las que viene del aula de cultura. No, muchas gracias a vosotros, faltaría más. Queríamos empezar por una pregunta. Siempre hay que intentar diferenciar la ficción de lo que es la vida real. ¿Quién es José Luis Castro Zaera? Pues es un gallego de Compostela de 56 años, pues hombre que creo que tuve suerte en la vida porque elegí un trabajo, una profesión artística que digamos que es un trabajo que dependes del azar, es un poco como que te toque la lotería, y un poco me tocó la lotería a mí, pues soy de las pocas personas que trabaja en lo que estoy enamorado, es una profesión que me apasiona y me considero un afortunado, no sé, una persona que vuelva a ser un niño todos los días, que la interpretación es volver a ser un niño y un privilegiado. Sí. ¿Y Luis Zaera quién es? Pues digamos que Luis Zaera pues sería esto es el nombre artístico de José Luis Castro Zaera, que la anécdota sería que cuando falleció mi mamá, pues yo elegí su apellido. Yo me llamo José Luis Castro Zaera, entonces elegí Luis porque yo tenía un padrino que era hermano de mi madre, que falleció muy joven, y cuando falleció mi mamá, pues escogí el apellido de mi mamá y me llamó la atención que a mi padre no le pareció muy buena idea, ¿no? Porque mi padre decía, ostras, pero entonces todas estas tonterías de los patriarcados y todo eso, y vamos, pues Luis Zaera digamos que es el concepto de ese ciudadano, pues que es José Luis Castro Zaera, que tiene que tener un nombre artístico, y el nombre artístico de mi profesión, pues ya sabes que tiene que ser un nombre breve, una cosa. Además, como tiene una cosa oriental, pues Zaera me pareció muy adecuado. Mejor que Castro, ¿no? Mejor que Castro, aunque Castro también tenía lo de Rosalía, ¿no? La poetisa de mi país, de Galicia, pero me pareció más, no sé, más... Bueno, es un apellido judío, judío converso creo que es, y bueno, me pareció con mayor sonoridad, y aparte, bueno, me gustó más porque era el apellido de mi mamá. Esta semana, ante todo, enhorabuena por el Goya, porque casi gracias. Cumplimos una semana de que le concediesen el Goya al mejor actor de reparto. Hemos leído miles de entrevistas. Nosotros, como hemos comentado al principio, no tenemos internet para poder preparar las cosas, pero es verdad que en los medios de comunicación han salido miles de entrevistas. ¿Qué pregunta no le han hecho y le gustaría que le hiciesen? Hombre, me gustaría, yo qué sé, pues... yo qué sé, mira, me gustaría que me preguntasen sobre la relación de la juventud con la cultura, porque, no sé, claro, están dejando de ir a las salas, están dejando de ir al teatro. Es decir, al mismo tiempo que me gustaría que me hicieran una pregunta sobre, pues, por ejemplo, la gente de tu edad, que va menos al teatro, que va menos al cine que cuando éramos nosotros, pues que en los 80, que había toda esa efervescencia cultural, el momento de la transición. Me gustaría que me preguntaran de eso, pero al mismo tiempo que me gustaría que me preguntaran, tampoco tendría muchas respuestas. O sea, me gustaría más debatirlo con los jóvenes, ¿no? Que es una preocupación que tenemos, pues actores, directores de mi edad, ¿no? De qué pasa con esta nueva generación, cómo va a funcionar, y no sé, me gustó la primera pregunta, el preguntar por José Luis Castro Zaera y por Luis Zaera. Es decir, me parece bastante original esta entrevista, y no sé, me gustaría que me preguntaran por cosas que no tienen que ver con el trabajo, pero esto es así, ¿no? Es que a nivel personal
yo he visto, vuelvo a repetir, en los papeles que nos ha pasado, sí, se conoce muy poco de su vida personal y entonces nosotros una de las cosas que intentamos o nos gusta es respetar. Entonces una de las... Por eso no hemos preparado ninguna pregunta a nivel personal, pues que bueno, pues en alguno de los artículos sale pues que no le gusta hablar de su vida. Es verdad que sí hemos visto bastante que habla sobre el papel fundamental. O sea, en alguna mentí. Habla sobre su madre, el papel de su madre, sobre el papel de su hermana, que le llevó a la primera obra de teatro, cuando decidió con los 16 años irse a Nueva York. O sea, nos lo hemos empollado bastante. Sí. Pero que en ese sentido, y sin internet, que yo esto lo digo porque está el director delante, claro. Después recortaremos esto para que no salga la crítica, claro. Y no nos manden a Ceuta a seguir cumpliendo. No hay internet. No hay internet. Pero en Ceuta allí andamos. Pero bueno, pero sí es verdad que choca un poco por lo que hemos podido ver, ¿no? O sea, el papel de su madre, una frase que parece ser que le dijo su padre, que es que mucho tenía que trabajar para no trabajar. Esa frase a mí yo creo que lo dice todo. Cosas de los... Hombre, mi papá, pues yo qué sé, claro, pensaba que esta profesión pues era un desastre, se decía aquella barbaridad, pues mima, el mundo de la interpretación, putas y maricones, ¿no? Todos aquellos... Claro, mi padre, pues yo qué sé, tendría ahora 100 años, fue educado en el franquismo y sí, tenía frases muy bárbaras como esta que acabo de comentar, o sí, si te veía varios guiones en la mesa, que yo era un afortunado porque tenías varios guiones, tenías trabajo, pues te comentaba eso. Dios mío, hijo mío, mucho tienes que trabajar para no trabajar. ¿Cómo fue? Porque consideraba que era no trabajar. Luego cambió, luego cuando vinieron los... Pues yo qué sé, cuando vino pues Mareas Vivas en Galicia, que fue una serie que tuvo mucho recorrido, que entonces a él ya lo empezaban a parar por la calle para hablarle de su hijo, ahí un poco pues cambió, pero sí, así como mi madre, pues mira, a mi madre le encantaba. Mi madre tenía una cosa muy curiosa, que estaba muy preocupada de que sus hijos se divirtieran. Era una cosa que a mí me llamaba la atención, porque siempre te preguntaba eso, si viajabas. Y nada, bueno, los edificios muy bonitos, bueno, la comida rica, pero tú te divertiste, y era divertido, y tuviste situaciones divertidas. Entonces, le parecía que este trabajo era muy divertido, entonces mi madre me encarriló mucho en este trabajo. Mi padre decía todas estas barbaridades. No, es una frase buenísima, ¿eh? O sea, yo parto de la base... De putas y maricones... No, digo, no, yo ahí no entro, porque... No, pero hay que entrar. Ahora tendría usted valor hacer una serie que se llame Sin tetas no hay paraíso. Ahora tendría valor hacer una serie que se llame Sin tetas no hay paraíso. Hombre, yo qué sé, yo creo que ahora ya no se podría titular una serie así, ¿no? Es decir... Somos de la misma edad, casi, lo de Ayatola no me toques la pirola, indudablemente. Sí, no me toques la pirola. Eso sería absolutamente políticamente incorrecto, claro. Pero Sin tetas no hay paraíso ya puede ser la leche, vamos, eso ya nos cuesta presión. No lo sé, es complicado, es decir, eso era un éxito de una telenovela, de una serie de televisión, colombiana. Se compraron los derechos, esto... A día de hoy, el género del narco ya es un género en sí mismo, o género carcelario, o yo qué sé, el mundo del boxeo. Digamos que en mi profesión hay un montón de géneros, ¿no? Pues la comedia romántica, el narco, boxeadores, acción, terror, etcétera, etcétera. Dicho esto, si se podría hacer... No sé, decía lo del título porque, hombre, por la anécdota esta de que a mis hermanas no le gustaba nada que yo trabajara en una serie que se titulaba Sin tetas no hay paraíso. De hecho, así de broma me dijeron, si tienes oportunidad de hablar con el director, dile que ya que van a titular esta serie con un título que es una barbaridad, pues por lo menos que lo titulen con una barbaridad como Dios manda. Entonces yo le pregunté a mis hermanas, entonces vosotros qué proponéis para el título. Pues dile al director a ver si lo puede titular Sin tetas no hay paraíso, pero si tienes la polla gigantesca sí. Cosa que yo nunca trasladé al director, pero por eso te decía esto. Si se podría hacer una serie como Sin tetas no hay paraíso, sí, supongo que sí, porque es un género consolidado. Yo de hecho tengo una oferta ahora para
para una nueva serie del narco que se rueda en Galicia alrededor del mundo de la cocaína. Esta vez no es directamente, digamos, no es directamente, digamos, por el mundo de los abogados, es decir, cómo se tapaba pues la heroína, cómo se gestiona la heroína, la cocaína, por el mundo de los abogados. Pero te quiero decir, es un género consolidado, al público le gusta y yo con toda la humildad no voy a ser yo quien juzgue eso. Yo sinceramente en mi foro interno, como diría mi padre, pues estoy un poco agotado, ¿no? Hombre, pues todos los que hacemos de malos queremos hacer de buenos, todos los que hacen de buenos quieren hacer de malos. Yo sinceramente estoy un poco agotado. Perdona que me extendí un poco. No, por Dios, al revés. Muchas gracias por eso. Una cosilla, hablando de ser el malo, es verdad que en todas las entrevistas hemos visto Sí. que malo consumado. A nivel personal estoy convencido que no. Pero, ¿qué papel nos gustaría hacer de bueno? Hombre, pues me gustaría hacer una de amor, una de un electricista que se enamora, una persona normal, sí, lo digo abiertamente, no sé, porque a mí es un género que me encanta, pues yo que sé, las películas de amor, Encadenados, yo que sé, es de París, Texas, es de mis películas preferidas, ¿no? Hacer una película donde, no sé, un tipo normal que conoce a una chica normal y no las barbaridades que soltamos. Hablando de barbaridades, el otro día pudimos ver Celda 211, sí. unos sketches, y es verdad que cuando lo estábamos viendo, yo, algún compañero de aquí de prisión, es que me recordaba totalmente el Deje, o sea, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma o sea, la interpretación era genial, porque yo rápidamente le puse el nombre y se lo dije a la funcionaria con la que lo estaba viendo, digo, no le recuerda a usted a fulanito, no voy a decir el nombre por aquello de tal. ¿Cómo preparó el papel? Pues mira, yo tuve amigos yo soy del barrio de Las Tiras, en Santiago de Compostela, y tuve varios amigos en la cárcel por tráfico de cocaína, ¿no? Y entonces estuve yendo pues como 4 años, entre el 95 y el 98 a Teixeiro, y ahí hicimos mucha relación con funcionarios de prisiones. Entonces cuando vino este rodaje, que era una producción de Vaca Films, protagonizada por Luis Tosar, pues le pedimos a estos funcionarios que nos dejaran ver internos, ¿no? Que nos dejaran ver pues gente. Entonces entramos ya en diversos módulos de Teixeiro y vimos este tipo de internos que en aquel momento, yo no sé si lo digo bien, se denominaban enfermos judiciales, es decir, gente que estaba un poco trastornada, pero que estaban... tipo de medida judicial, algo así. Sí, no sé, es decir, como, no sé, gente que debería de estar en un manicomio, pero estaba aquí, entonces había casos así bastante impresionantes, pues bastante sedados, bastante esto, lo otro, y de esa visualización, de esa realidad de ver, de que te enseñaban las entrañas de una cárcel, pues se cambió el personaje, porque el personaje de Celda, mi personaje iba a ser el director había visto, lo cuento un poco mal, un poco deshilachado, perdonar, no hay el director había visto Sin tetas, no hay paraíso, entonces querían ese tipo de interno, pues un perturbado, un tipo violento, un quien, no sé, todas estas palabras que hay bien. Entonces, al ver las cárceles con el director, que era... No me sale ahora el nombre del director. Daniel Monzón, gracias. Daniel Monzón, pues vimos este tipo de internos, ¿no? Bueno, disculpad que no... Era como, yo me quedé con aquello de enfermos judiciales, ¿no? Sí. No sé. Entonces era gente que estaba muy deteriorada, gente que salía, entraba, estaba muy medicada y que vimos que eran como, pues yo qué sé, como, no sé, como unos chicos de los recados, como que gente que simplemente pues le hacía recados al que nos decía el funcionario, pues tráeme tabaco, tráeme esto, tráeme lo otro. Y eso, de ver esa realidad en el año 90 y pico, pues eso es lo que se intentó hacer con
con el personaje de Red Leches, ¿no? Pues esa pobre gente que tuvo mala suerte en la vida, que acaban completamente cortocircuitados, y esa fue digamos, el resumen de... Pegando un salto un pelín para atrás, que a los 16 años para Nueva York. No, mayor, a los 22. A los 22. Recoger abrigos, trabajar en obras, sí, hacer un poco de todo para intentar aprender a interpretar. Era porque, mira, yo estaba en el teatro de aficionado y yo quería ser profesional, pero no me atrevía a ir a los castings, tenía vergüenza de ir a los castings. Entonces, pues, mi madre tenía una amiga en Nueva York, una amiga de Lita Casais, me acuerdo del nombre de Lita Casais, pero no me acuerdo el nombre de la amiga. Y bueno, y por mediación de esta persona, pues me enviaron a Nueva York 2 años. Entonces, como que yo allí me espabilé, pues trabajé en la demolición, trabajé en la pintura, en restaurantes, en una carpintería, y simplemente pues te atreves a llamar por teléfono a cualquier persona, a brujulearte, entonces pues me vinieron muy bien esos 2 años, y ya llegué a España. Fui capaz de llamar a un director y ya empecé en el 92 como profesional, y hasta ahora mismo que estoy haciendo esta entrevista. Sí, porque una de las cosas que también hemos podido leer es que el miedo a los casting al principio era la gran barrera, ¿no?, que existía un poco para la hora de conseguir. Sí, era un problema papeles. de timidez, de que yo no me atrevía, no sé, una cosa rara. Yo qué sé, estos clásicos que dicen de que los actores somos tímidos. Sí, me daba vergüenza. Yo trabajaba en el aficionado, como te decía, o montaba y desmontaba decorados, pero no era capaz de dar el paso. Y a veces, pues necesitas, lo que decía mi madre, pues airearte un poco, simplemente vivir tú solo, tener que tomar tus propias decisiones, y funcionó. Los consejos de mi madre siempre fueron poderosos. Eso es lo fundamental, los consejos de unos padres, esos no hay que olvidarlos nunca. Yo quería preguntar, o sea, centrando en la película de Celda 211, sí. O sea, no sé, la impresión cuando rodaste aquella película hace ya tiempo, si al entrar aquí, ¿qué has sentido? Es que yo creo que no tiene nada que ver, sinceramente. Mira, la realidad no tiene nada que ver con la ficción. La realidad siempre supera la ficción. Dicho esto, o sea, Celta es una película de época que se rodó en Zamora, que era un antiguo penal, que ya no estaba, que estaba vacía, solo estaba para nosotros, solo funcionaba tercer grado jardinería, que era un poco la gente pues que cuidaba mínimamente aquel entorno. Entonces, no sé, tú ya entras a una cárcel pues como ahora, como esta, Soto el Real, o como la que conozco yo, pues Teixeiro, que ya son, no sé, te quiero decir, son completamente distintas. Aquellas tienen una estructura de araña, yo qué sé, están hechas polvo, son antiguas, tienen unas historias terribles, etcétera, etcétera, toda la leyenda, la famosa fuga del Grapo de Zamora, esto, lo otro. Entonces, hombre, sinceramente, al entrar aquí, pues, ostras, pues ves una renovación como país, ves, no sé, que gracias a Dios pues las cosas van a mejor, y te encuentras con esta entrevista que en aquel penal que vi yo, Dios mío, allí no lo pasaron bien. No sé en qué año se dejó de utilizar Zamora, pero Zamora era pavorosa. Yo sí quería hacer una pregunta, sí. Que a mí siempre, cuando va un cantante siempre le dicen que cante. Cuando va un escritor nadie le pide que escriba, ¿no? Cuando va un actor, ¿qué le piden normalmente que haga en las entrevistas? No, bueno, te piden en las entrevistas, hombre, que no sé, yo creo que seas sincero en las respuestas. Generalmente lo que nos piden a nosotros pues son fotos, es decir, o pararse un rato contigo, comprobar que tienes la misma voz, o yo qué sé, o si hablas con alguien y estás un rato, pues te hace algún comentario de pues, como lo que dijo Carmen eres sí. tú, ¿no? Pues como lo dijo Carmen, que le parece que eres muy serio, que no sé, me gusta eso en mi profesión, que la gente pues empatiza contigo inmediatamente, y es maravilloso, no sé, y si me pidieran hacer algo, pues intentaría hacerlo. Ahora le pediremos varias cosas, pero ya para terminar, ¿qué quiere ser José Luis Castro de mayor? Hombre, pues yo, mira, yo qué sé, es que yo mejor no me puedo ir, sinceramente. Yo
eso, con toda la humildad, me considero un privilegiado, pues creo que hay una estadística que es que solo el 6-7% de los actores varones vivimos de esto, en las mujeres creo que no llega al 2%, entonces pues yo qué sé, virgencita que me quede como esté, como estoy, perdón. Bueno, Pero leímos una entrevista el otro día en El País, que cuando usted fue a Nueva York... Oye, de tú, por favor. Tú fuiste a Nueva York, Sí. Ocurrió el atentado de las Torres. Ah, eso es cierto. ¿No? Lo leí. Sí. Y que te llamó, no sé, tu madre o tu padre. No, mi padre tenía un gran sentido del humor, pero era un humor un poco negro, ¿no? Entonces, claro, yo trabajé haciendo demolición en Nueva York, y es cierto, hacías demolición de interiores, pues yo qué sé, ibas a Park Avenue, las joyerías, no qué sé, joyerías, y hacías todo, pues un restaurante chino en Lexington, que estuviéramos meses, entonces hiciéramos la planta 60 y pico, de Colgate, de la torre de la antena, de donde estaba el restaurante de View, bien. Entonces allí estuviéramos con pues 60 días que... Entonces yo mandaba fotos a casa y yo qué sé, pues te hacía ilusión, ibas en el ascensor aquel de ultravelocidad y luego pasó lo que pasó. Yo estuve en el 90-91 y finalmente esas torres pues se cayeron en septiembre de 2011. Entonces pues ya... 2011 no era... Ah, 2001, perdón. Gracias Blanquita. Septiembre de 2001, entonces yo llegué a mi casa que tenía teléfono y yo qué sé, estábamos todos viendo el telediario y yo que llegué a casa y me llamó mi papá. ¿De qué has liado, no? No, y me dijo, ¿Qué has hecho, no, hijo? y lo recuerdo perfectamente porque me pareció súper bestia, ¿no? Bueno, el humor aquel de mi papá. Hijo mío, tú no habrás tenido nada que ver, ¿no? Fue lo primero que vi por el teléfono. Ni hola, José, ni nada. Sí, tenía ese humor. Luis, Claro. una cosa, y cuando te invitamos desde Solidarios a venir al Aula de Cultura, ¿qué pensaste? Hombre, pues no sé, hombre, que hay que colaborar, no sé, que en la medida de lo posible, pues yo que sé, que no cuesta ningún trabajo y hombre, yo le debo mucho a... Pues yo que sé, le debo mucho a esa película. A mí esa película pues me colocó en un sitio pues muy bonito, realmente, Celda 211, entonces pues yo que sé. Había un productor a mí, Miguel Asensio, que ahora vive en Chile y a mí me hizo muchos favores en su momento y yo hubo un momento que lo llamaba, ¿no? Cuando me iba mejor, lo llamaba y le decía, oye, joder, a ver si te puedo devolver algún favor. Entonces me dijo aquella frase que es cierta, que jamás le podrás devolver los favores a la gente que te los hizo, ¿no? Entonces, pues un poco de devolver favores que me hicieron a mí. Claro. Pues, José Luis, mil gracias por favor, por la gracias visita, a vosotros. mil gracias por haber venido con el Goya y el último compromiso es